Televidentes, bienvenidos a un capítulo más del programa Vivencias. El día de hoy nos acompaña Irma Lucía, una mujer excepcional con una energía hermosa, quien viene a compartirnos hoy un poco de su historia y de su arte. Quédense y disfruten este programa. Ven y cuéntanos tu historia, es compartir y aprender. Vivencias, el programa que quiere la gente como tú. Irma Lucía Ospina hoy es la protagonista de este espacio con su bonita historia, una mujer que se enamoró de estas tierras cafeteras y que hoy ya se siente parte de ellas, sobre todo de Ciudad Bolívar. Irma es la tercera entre 10 hermanos y una gran artista que va trazando y cumpliendo las metas que se propone con cada una de sus pinceladas. Doña Irma, bienvenida al programa Vivencias. Muchísimas gracias, muy amable por tenerme en cuenta, me encantada. Hoy estamos con una invitada que lleva poco tiempo en nuestro municipio, pero que tiene una historia bien bonita de cómo llegó a él y cómo ha ido explorándolo y descubriéndolo de pronto de formas que quienes habitamos mucho tiempo en él se nos olvida sumergirnos un poquito en esto y disfrutar un poco más. Pero empecemos como por esa historia más personal. Doña Irma es la tercera hija de 10 hermanos. ¿Cómo es esa familia? ¿Cómo fue crecer con tantos hermanos? Sobre todo porque cada vez son más pocos en las familias. ¿Cómo fue ese crecer tan rodeada de tantas personas? Pues fue maravilloso. Creo que somos afortunados los que tuvimos una familia numerosas. Yo a veces lo digo en forma de broma, pero es muy cierto. En mi casa no necesitamos invitar más niños para partir la torta porque con los hijos teníamos y mi mamá se lo disfrutaba. Mi mamá era de esas personas que se inventaba cualquier cosa para hacernos una torta y para hacernos felices y tenernos siempre cerca de la casa, por un lado. Y por el otro lado, estando inclusive acá en este barrio, tengo una conexión espectacular con los niños, que la gente me dice, no, los niños que hacen tanta bulla, y yo les digo, ellos están en vía de extinción. Sí. Esa fue la niñez que yo viví, yo era feliz, yo brincaba, no, fue maravilloso, con todo. ¿Cómo fue ese rol de pronto de hermana un poquito mayor? Porque pues al ser tantos chiquis después, ¿cómo fue ese papel de pronto de acompañar y de formar o de hacer recocha con todas las generaciones? Creo que la tuvieron más complicada mis dos hermanos mayores, mi hermana y mi hermano. Yo, como los de la mitad, siempre estamos ahí, que no somos ni grandes ni chiquitos, entonces disfrutamos sencillamente las cosas. Si en algún momento me tocó como asumir algunas responsabilidades, yo ni me enteré, simplemente lo viví y fui feliz con eso. En el colegio fuiste una niña juiciosa, ¿cómo fue ese transitar por esa etapa? En el colegio sí fui muy buena estudiante, era la niña que siempre estaba organizadita, muy bien presentadita, con sus tareas a la orden del día, que sus profesoras querían, pero me disfrutaba mucho jugar. Para mí los recreos eran los recreos, entonces lo viví como también tranquila en la parte del estudio. Una cosa que todavía hago es que yo salía con las tareas hechas, porque yo no dejaba tareas para hacer en la casa porque me perdía el tiempo de juegos. Básicamente como eso. Hay un recuerdo de tu infancia y tú nos contabas ahora antes de iniciar el programa y es, desde que tengo memoria tenía un lápiz, un color, un pincel en la mano. ¿Qué es ese sentimiento que te da esta libertad de expresión?
Muchas veces me han hecho esa pregunta porque si yo miro a mis dos familias, o sea, por parte de mi papá y de mi mamá, no hay ningún artista, ninguno. Pero el esposo de una tía mía era muy buen pintor, fue un pintor maravilloso. Y no sé, yo siempre pintaba. Y recuerdo que mi papá llegaba de la empresa con unos cuadernitos que eran para colorear, siempre me los tenía. Y cuando ya mi mamá se dio cuenta que no era mala, entonces empezó a comprarme primero los pasteles. Los pasteles son como unas tizas que se usan para pintar y empecé ya a pintar con otra técnica diferente a los colores que se usan en el colegio y siempre participé en los concursos del colegio, bueno, en fin, esa era como mi vida. Y en esa etapa del colegio te pasó que de pronto los compañeritos que no eran tan ágiles para el tema artístico, ay, hágame la tarea, venga, yo le pago, cambiemos de tareas, o no fue como ese momento? No, siempre estuve como bien en ese tema, me gustaba ayudarles a hacer las tareas. En esa época los libros, yo no sé cómo serán ahora, los textos de estudio, porque yo no tengo hijos, entonces no sé, no me ha tocado como mucho ese tema, pero yo sí me acuerdo pintándoles los libros de ciencias, de sociales y de todo a mis compañeros porque veían los míos y les gustaban, como una sombra que le hacíamos a los mapas o pintar los músculos del cuerpo humano. No, siempre fui como tranquila en ese tema. Sí. Llega el momento de terminar el colegio, ya donde nos toca como empezar a tomar decisiones más trascendentales. ¿Tú dónde estabas ubicada en ese momento de tu vida? Yo en mi primera infancia, o sea, hasta que terminé primero de primaria, viví en Sabaneta. Toda mi primaria la hice en Sabaneta y luego ya estábamos viviendo en Medellín. Okay. Y estudiaba en un colegio que queda en Robledo, que era los Sagrados Corazones. En esa época vivía en Medellín, sí. Listo. Hago esa pregunta porque a veces cuando las personas estamos en municipios o en lugares más lejanos de la ciudad, cuando se llega ese momento de se terminó el colegio, es el punto de las decisiones. ¿Para dónde me voy a ir? ¿Quién me va a recibir? ¿Qué va a estudiar? Pero en este caso, pues, digamos que ya había un pasito más adelante, como esa costumbre o ese hábito de vivir en ciudad. Toman la decisión de empezar a estudiar dibujo arquitectónico. ¿Cómo se toma esa decisión? ¿Hiciste una investigación previa? ¿Los profes te fueron orientando? ¿O cómo llegas a eso? No, nada, yo me acuerdo que en el colegio mis compañeras sí me decían todas: Irma, vas a estudiar dibujo arquitectónico porque te va muy bien en eso. Yo, no, cualquier cosa menos eso. No, yo no quería. Y me presenté a Derecho y no pasé. Con los años he dicho gracias a Dios, porque yo no creo que tenga temperamento para ser abogada. Pero terminé estudiando dibujo arquitectónico, me lo disfruté muchísimo, aprendí mucho y me ha servido ahora para lo que hago. Sin embargo, como en ese crecer estuvo también el desempeño en otras labores, no necesariamente en el tema de dibujo, ¿cómo se iba viviendo como esa parte? Yo en el día trabajo en una empresa, en una oficina y en las noches pinto y vivo mi arte, o cómo se llega a un balance para no perder ese espíritu artista. Pues te cuento que mientras hice dibujo arquitectónico yo trabajaba con una entidad financiera como cajera. Ese fue mi primer trabajo serio. Y por las tardes hasta las 9:30 de la noche yo estudiaba y llegaba desde esas horas hasta las 2:30 de la mañana haciendo los trabajos. Total que fue un tiempo donde lo que podía pintar era básicamente los trabajos de la carrera. Y después que terminé la carrera yo ya no era capaz ni de pintar un árbol. O sea, durante por ahí 2 años estuve bloqueada, sin poder dibujar como nada que fuera así libre. ¿Y cómo llegas a ese desbloqueo o en qué punto tú dices, ay ya, voy a volver a lo mío? Como todo lo que uno se pone a trabajarle, lo recupera, pues porque cuando uno tiene como la aptitud y el gusto por las cosas, entonces pues lo recuperé poco a poco. Me costó mucho. Y además yo he tenido siempre un problema y es que me siento muy mal con que me califiquen. Yo creo que ese fue el bloqueo. Ya. Como superar eso de que me van a calificar. Cuando estaba estudiando dibujo arquitectónico, inclusive tuve una anécdota que todavía me río mucho de ella porque me pusieron a hacer la primera maqueta y yo le puse toda mi energía,
hice una maqueta que para mí era divina. Y cuando se la presenté a la profesora me dijo, Irma, te quedó divino el pesebre. Ay, no. Entonces yo digo, definitivamente yo no era para la arquitectura, yo era para el arte, porque yo veía la otra cosa, yo veía la matica, yo veía el arbolito, yo veía los colorcitos. Y bueno, pues me pasó esa vez y ya nunca más, pero fue una anécdota para mí muy linda y la profesora súper linda, me lo dijo de una manera muy bonita. Tú dices que no estás acostumbrada a este tema de calificar, pero también cuando se es artista y tan bueno acá podemos conocer un poquito y creo que ahora les mostraremos otro poco. Igual pensaría yo que siempre están sujetos a juicios. ¿Cómo se lleva eso de que tú pones todo el amor y el empeño en una pieza de arte y de pronto escuchar a alguien que diga, ay no, pero no está tan lindo, o los colores o los contrastes? ¿Con el tiempo se aprende a manejar eso o es algo que siempre genera como ese dolorcito? Pues yo he sido muy buena lectora y me acuerdo de un libro que se llama El túnel y empieza hablando de los críticos de arte y eso me sirvió muchísimo porque básicamente lo que dice el autor es que las personas que hacen de críticos son las personas que no tienen la actividad, o sea, los que critican a los escritores normalmente no son escritores y así sucesivamente. Entonces me he quedado con eso y con que en muchos de los libros se habla también de lo que es el arte y de lo que les ha tocado superar a los artistas. Y claro, hubo una época en que me dolía mucho que me calificaran. Yo creo que fue en la época en que estaba recuperándome de no haber pintado durante mucho tiempo. Pero hoy en día no me incomoda, pues pienso que el arte es una cuestión completamente libre, que todas las personas lo sentimos distinto y más en esta época en que uno va a los museos y se encuentra con cualquier cosa es arte. Cualquier cosa, hay cosas que uno hasta las ve ridículas y uno dice, bueno, se ven hasta revolcando en las tumbas, pues Miguel Ángel y todos esos antiguos. Bueno, entonces yo sigo y a los que les gustó, maravilloso. Ahí sí, ¿no? Tomo lo que me aporta y lo que no, lo dejamos en el aire. Exacto. Ya que tú nos cuentas que has sido muy buena lectora, hay una anécdota con la mamá que te tenía que esconder los tarritos, las cajitas de las galletas porque todo lo que veías lo querías leer. ¿Siempre ha sido así o en qué momento desarrollas como ese gusto y esa pasión por lectura? Mira, cuando éramos muy jóvenes, muy pequeños, nos fuimos a vivir 3 años al pueblo donde yo nací. Yo nací en Argelia, Antioquia, pero a los 2 meses nos fuimos de ahí. Y cuando regresamos en estos 3 años, yo me acuerdo que no había mucho para hacer en el pueblo. Entonces, y tampoco en mi casa ya había muchos libros. El que manejaba los libros era mi papá y él se había quedado viviendo en Medellín. Entonces, en la casa de mis tías estaban las revistas esas de vanidades y esas que siempre te encontrabas con unas novelas de Corín Tellado. Y yo empecé como por ahí a leerme esas novelas hasta que decidí que no, pues muy bueno, ya me encarté con la lectura y acabé inclusive con mis ojos porque me volví tan obsesiva que yo me escondía por las noches a leer con vela porque no me dejaban prender la luz ni lámpara ni nada. Entonces, sí, eso fue como la época en que me volví obsesiva con la lectura. Las personas que somos muy amantes de la lectura somos como de épocas, de autores y de libros. De pronto, ¿cuál fue ese libro que te marcó en esa juventud y que en este punto dirías como no, ya no es tan guau y ya no es ese libro que me quisiera leer y volver a leer o estar recordando todo el tiempo? Bueno, es muy chistoso porque a mí siempre me gustaron los clásicos de la literatura, sobre todo los rusos. La literatura rusa me gustaba muchísimo, pero que me marcó de joven fue Hermann Hesse, que es alemán. Me da mucha risa porque después, escuchando a otros escritores, a un argentino que en este momento se me escapa el nombre, para él Hermann Hesse fue alguien que se aprovechó de los jóvenes y yo dije, pues bueno, qué rico que se aprovechó de mí, porque yo me disfruté mucho a Narciso el Mundo, a Demiana, todos esos libros de él me gustaron mucho. Sí. Hay una historia que tocábamos al inicio y que yo quiero que le compartas a la gente y es, tú empezaste a buscar un sitio para establecerte.
y empezaste como esa investigación, ver programas y demás. ¿Qué es eso que te atrae de Ciudad Bolívar y cómo fue ese primer recibimiento del municipio? Bueno, pues fue maravilloso. Cuando yo estuve mirando tantas cosas de tantos pueblos de acá, sobre todo el suroeste, yo llegué a Ciudad Bolívar. Para mí es fundamental encontrar un sitio, si hay donde tomarse un buen café, hay donde comer bien. Entonces para mí eso fue fundamental, y luego ya empecé a conversar con muchas personas, sobre todo muchas señoras súper queridas, y me encantaba que eran alegres, que eran abiertas, que tenían una buena conversación. Eso me atrajo mucho, y el clima me encantaba. Me encanta el clima de Bolívar. Aunque en este momento está que nos mata un poquito las temperaturas, pero maravilloso. Bueno, yo viví 4 años en Cúcuta, que es mucho Muy más caliente. agresivo, pero es un poco parecido acá porque es caliente pero seco. Entonces, la verdad, en ese sentido me he adaptado muy bien. Y lo otro que me encanta de Bolívar es que por donde mires hay verde. Todo está rodeado de montañitas. No, me encanta Bolívar. En el tiempo que llevas acá en el municipio, ¿has podido ejercer como profesora de pintura? ¿Cómo ha sido ver ese crecer de las personas que se interesan por el arte? ¿Sientes que es como un proceso también de retroalimentación? ¿O cómo son esos procesos que has estado acompañando en este tiempo? Pues creo que de todas las personas con las que he trabajado, en especial hay un alumno que me veo reflejada, porque está feliz con las clases, con los materiales, con explorar, y hay gente que es muy buena, la verdad, he encontrado gente muy buena, y espero que lleguen los que son también apasionados por la pintura, pero en alguna manera he sentido que la gente quiere llenar un poquito los vacíos que tiene de tiempo en ciertas actividades, y eso está bien, porque para mí, por ejemplo, uno de los planes que yo he querido es como que armar grupos de personas que digan, bueno, vamos a tomarnos un café o un vinito, lo que sea, y nos vamos a pintar, porque eso es una terapia maravillosa, y yo siempre se lo recomiendo a las personas como terapia. Para mí hay un dicho que es muy bueno, y es: mantenga las manos ocupadas. Mantenga el cerebro ocupado. Si no tiene cerebro, mantenga las manos ocupadas, porque es una manera de mantenerse sano. Las mamás le decían a uno mucho, es que el tiempo de ocio es dañino, y lo pone a pensar en lo que no es. Sí, la verdad es que hay que evadir mucho los pensamientos porque nos enredan la vida. Además de la pintura, hay un tema de restauración de muebles, restauración de cerámica, que me imagino yo que tampoco es un trabajo sencillo, porque no es lo mismo empezar algo de cero que tomar algo que ya tuvo como una vida y regresársela de cierta forma. ¿Cómo son esos procesos? ¿Dónde descubres que eso también hace parte como de esa arte que llevas dentro? Pues yo siempre le he visto potencial a todo. Me encanta. Yo he llegado a pasar por casas que yo digo, ay, qué rico que me dejaran remodelar esta casita, como pintarla de esto, como ponerle estas maticas. Bueno, como que pienso que todos tenemos derecho a segundas, terceras y hasta cuartas oportunidades. Y hay muchos objetos que tenemos en la casa que tienen más valor sentimental muchas veces que el mismo valor monetario. Entonces inicié pues restaurando cosas mías, y las personas que las vieron empezaron a pedirme que lo hiciera, y terminé haciendo también restauración de cerámicas, de porcelanas, bueno, y de muebles, sobre todo la parte de madera. Eso me gusta mucho, todo lo que tenga que ver con restauración de madera me gusta. Y volviendo a la pintura, yo creo que las personas cuando nos hablan de pintores, de artistas y demás, siempre necesitamos de cierta forma como, no sé si la palabra adecuada es encasillar, pero sí decir, no, yo soy muy buena en paisajes, yo soy muy buena en retratos, a mí me gusta el arte más abstracto. ¿Tú te encasillarías como en un tipo de pintura, o es algo más como lo que el sentimiento y la imaginación vayan llegando? Mira, ahí volviendo a los críticos de arte, como que la gente espera que uno tenga una especialización, y está bien. Si uno quisiera como detener las pinturas, que uno dijera, esta es Irma,
así como dicen este es Gauguin o en fin. Pero por ejemplo uno de los artistas más grandes que ha existido en contemporáneos fue Picasso. Y Picasso pasó por todas las áreas. O sea, tú te pones a ver un libro de las pinturas de Picasso y pues, parecen diferentes pintores. Entonces, no, yo no me he encasillado como en algo específico, no. He tratado como de ponerme retos, de trabajarle a la figura humana, de trabajar en el paisaje, de trabajar los abstractos, me gustan todos. Te me adelantas un poquito a esa pregunta siguiente, hablando de retos, y es ¿cuál es como ese pendiente, hablando de arte obviamente, cuál es ese pendiente o ese reto que tienes que tú dices, yo en algún momento quiero llegar a o quiero hacer esto? Algo que no he trabajado pero que me parece muy bonito son los murales. Me parece que ahorita el arte urbano está teniendo un espacio maravilloso y que ha embellecido mucho muchas ciudades, que ha enriquecido barrios que la gente no miraba antes con buenos ojos. Entonces eso es como un reto que tengo. Claro que me queda un poco difícil porque con los años ya no hace uno tanta maroma de montarse a una escalera o a un, bueno, en fin, pero que me gustaría mucho para trabajarle los murales. Sobre todo enfrentarse a ese formato gigante. A una pared. Sí. Y darle a ese reto. Maravilloso. Irma, si alguien quiere tomar clases contigo o si alguien ve este programa y dice yo quiero ese vino y ese café con pintura, ¿cómo te pueden encontrar? ¿Tus clases están dirigidas a todas las edades o tienes como un público específico? No, yo no tengo así como, no, solamente personas que realmente estén interesadas en pintar. Me encanta trabajar con personas mayores, con jóvenes, me gusta, con algunos niños también es muy agradable trabajar. No tengo problema con eso. Aquí estaré siempre. Las personas de pronto a lo largo del programa han podido percibir como que eres una persona tranquila, de una energía tranquila y es algo a lo que tú le das cierta relevancia. ¿Tienes algún ritual? ¿Tienes más allá de creencias como procesos que tú digas, a mí me gusta estar así en calma, yo tengo mi vela, tengo mi música? Porque quien te conozca un poquito va a decir como que eres lo más zen que me puedo encontrar. Pues creo que he ido llegando a eso poco a poco, pero sí fue una lucha muy grande como alcanzar cierta paz, cierta tranquilidad, que es una de las razones por las que esté sola, porque dispongo de mi tiempo, de mi espacio. Yo no tengo un lugar lujoso, pero está hecho a mi manera. Cada mueble y cada matica y cada cosa que hay en este lugar tiene toque mío. Entonces yo me siento orgullosa de cualquier cosita que hago, me parece maravilloso. Sí, me gusta mucho tener unas energías limpias en mi casa, que la gente entre, llegue y se enrede. Me gusta tener buenas energías en los espacios en los que estoy. Para mí es muy importante, además yo las percibo muchísimo. Hay lugares donde yo tengo la necesidad de salir pronto, por eso en mi casa me gusta que la gente llegue y sienta paz en todo, en la música, en la velita, en el olor. Bueno, eso sí, es importantísimo. Ya para ir terminando, de pronto un mensaje para esas personas que sienten que les ha llamado la atención el tema del arte, pero a veces yo siento que las mismas personas nos ponemos muchos limitantes. Es que yo nunca he podido pagar clases, es que yo chiquito no pude empezar, ya estoy muy grande, no tengo tiempo. Y tú también nos contabas ahora fuera de cámaras como YouTube es mi mejor amigo y yo por ahí estudio y aprendo cantidad de cosas. ¿Cuál es ese mensaje que le puedes dar a esas personas que de pronto han querido recorrer un poquito como estos caminos del arte y buscan impedimentos? Bueno, dos cosas básicamente. La primera es que tenemos que quitarle el miedo a hacer el ridículo, porque muchas personas les da susto llegar y dicen, ¿usted qué sabe pintar? No, bueno, no, nada, sin miedo al ridículo, por un lado. Y por otra parte, buscar que hay muchos medios para aprender. Yo personalmente soy alumna de YouTube, me encanta, y me encanta mirar todos los programas de los museos que también enseñan muchas cosas. Sí. Y hay unos profesores espectaculares, entonces
Pero aparte de eso, si podemos compartir con las personas así frente a frente, pues se hace un espacio más agradable. Y como te decía antes, es que la pintura o cualquier actividad artística que tengas, la música, el canto, lo que sea, es importante tenerlo en la vida. Y yo siempre se lo recomiendo a las personas, les digo, cuando seamos viejos, es importante tener algo en que ocuparnos. Esa es como mi recomendación. Hay que tener las manos ocupadas. Hay que tener las manos ocupadas. Muy bien, Irma, muchas gracias por compartirnos tu historia, por compartírsela a tantas personas y por dedicarnos a este espacio. A ustedes por invitarme, muchas gracias. Me encantada estoy. Historias como la de Irma nos recuerdan que a veces es importante conectar con nuestros talentos, explorarlos, darle riendas a nuestra imaginación. Como siempre les digo, espero que hayan disfrutado este programa tanto como yo. Recuerden que si se perdieron algo de este o desean repetir alguno de nuestros otros invitados, los pueden consultar en YouTube como Apasional en Vivo. Vivencias, ven y cuéntanos tu historia, es compartir y aprender. Vivencias, el programa que quieres.